Hola, ¿cómo estás? Y hoy es viernes de historia. Y bueno, antes de empezar con esta historia de papá quiere un coche, ya sabes darle clic a la campanita, prender las notificaciones y compartir todo este material si te gusta para tener una comunidad más grande de emprendedores que nos ayude a ayudar a más y más personas. Y bueno, el día de hoy se remonta a cuando yo tenía 13 años. Sí, tenía 13 años. Fui un niño muy inquieto, un preadolescente y un puberto muy inquieto. Y bueno, pues yo tenía en aquel entonces tener un coche era como un gran sueño. Yo desde chiquito decía, yo quiero mi coche. Así es que cuando cumplí 13 años, estaba yo entrando a la secundaria, le dije, papá, quiero un coche, ¿no? Entonces, mi papá, obviamente a esa edad ya manejaba yo. Mi mamá era una cómplice y me enseñaba. Me acuerdo que ponía su bolsa, me ponía la bolsa en el asiento y ahí iba yo aprendiendo a manejar estándar. En aquellos entonces una Caribe que tenía un coche Volkswagen que era Caribe, y después un Caribe GT, me acuerdo perfectamente bien, negro, y el GT era con gris abajo y traía asientos recaro, me acuerdo muy bien. Tal vez para muchos que son más jóvenes no tiene mucho sentido, pero pues era un coche deportivo en ese momento que tenía mi mamá, y ahí aprendí yo a manejar. Y entonces le dije a mi papá, quiero un coche. Y él me vio con cara de, ok, tienes 13 años, pero en lugar de decirme que no, me dijo, cómpratelo. O sea, fue como, ok, me lo compro. Pues cuando tienes 13 años tienes muchas ganas de hacer las cosas, estás, tu pasión, tus sueños, no ves límites. Ya cuando te vuelves un poco más grande, pues empiezas a tener mucha basura en la cabeza. Pero en ese momento dije, ok, me lo compro. Y le dije, oye, pa, ¿y qué necesito? ¿No? Mi papá, uno de mis grandes gurús. Digo, ¿y qué necesito yo para comprarme un coche? Me dijo, pues vende algo. Y la ilusión de tener un coche me hizo a empezar a ver qué podía vender. O sea, me puse a analizar, chamaco, qué podía yo vender. Y esta es una historia muy bonita porque obviamente tenía mi mejor amigo y mi compadre, Toño, tenía yo que pues compartirlo con él. Le dije, oye, compadre, pues mira, yo quiero un coche. No era mi compadre, era mi amigo, ¿no? Entonces en ese momento Toño, oye, Toño, pues yo quiero un coche. Y mi papá me dijo que vendiéramos algo. Y entonces, pues ¿qué vendemos? Y lo que empiezas a hacer es analizar a los que tienes alrededor. Y entonces, ¿qué analizas? Oye, pues ¿quién nos puede ayudar con esto? Y resulta que su papá de Toño, don Víctor, era el dueño de en aquel entonces una empresa que ya no existe, Bicipartes y Refacciones del Centro en la Ciudad de México, y era el distribuidor de bicicletas más grande del país, uno de los más grandes del país. Y entonces yo le dije, oye, pues ahora, porque eran esas fechas, estábamos cercanos a diciembre, le dije, oye, ¿por qué no le decimos a tu papá que nos dé bicicletas a consignación? ¿No? Que nos las preste. Estoy hablando de términos ya muy técnicos. En ese momento, que nos preste 10 o 15 bicicletas y podemos vender bicicletas, ¿no? Nos volvemos un cliente. Y recuerdo que, pues sí, vamos a hacerlo. Él era un poco más tímido. Y yo dije, pues vamos. Y sacamos una cita con don Víctor, ¿no? Entonces íbamos dos escuincles a decirle, mire, está muy fácil. Nos presta unas bicicletas y nosotros nos las llevamos del centro de la Ciudad de México, nos las llevamos a un mercado, a un tianguis que había, ¿no? Que se llamaba Pericuapa. Nos las llevamos y las vendemos y ya. Y entonces nos veía con cara de ¿y quién me garantiza que realmente me las van a pagar o las van a hacer? O sea, a pesar de que Toño era su hijo, él era un hombre de negocios, o es un hombre de negocios, todavía vive don Víctor. Y entonces nos decía, ¿y qué me garantizan? ¿Cómo lo van a hacer? Etcétera, etcétera. Y estoy seguro que en ese momento también nos estaba dando una lección. Entonces, a ver, necesito que ustedes me garanticen que me van a pagar. Y entonces ya sabes, la firma de mi mamá, la firma de su mamá, una de las camionetas, pues está bien, 10 primero empezamos y ya teníamos las bicicletas. Pero ahora, ¿qué hacíamos? O sea, teníamos que ir al bazar a ver cuánto costaba un local en Pericuapa en ese momento, cómo íbamos a vender las bicicletas. O sea, no teníamos ni idea de nada. Y nuestras mamás, que en ambos casos, mi mamá es una sabia. O sea, sí, digo yo, mi mamá es una sabia, una mujer de mucho trabajo. El día de hoy sigue siendo una empresaria excepcional.
nos dijo, a ver, pues nosotros vamos a ayudarlos. Y fuimos al mercado, me acuerdo, fuimos a Pericuapa a tratar, digo, hoy día es ya, digo, hace muchos años que no voy, pero la última vez que fui ya es un edificio realmente con tiendas ancla y demás. En ese momento era un estacionamiento con tierra, literal, y eran de tubo, y eran un foco colgado, y ponías tu lona, literal, amarillas y azules, me acuerdo muy bien. Y en ese momento nosotros, pues fuimos allá, obviamente nosotros hicimos todo el trámite, las mamás nos llevaban, nos íbamos en camión, recuerdo, de la casa, decían, órale, váyanse, y nos íbamos en camión, ¿no? Y recuerdo también que una vez que nos subimos al camión, traíamos unos tenis en aquel entonces, Vans, así, V-A-N-Z, Vans, y que nos asaltan y que nos quitan los tenis, ¿no? O sea, nos dejaron sin tenis y pues nos asaltaron en la calle y pues aprendimos la lección. Pero eso no nos frenaba, ¿no? Esa era otra historia también donde aprendimos mucho, pero no nos frenaba. Fuimos al tianguis, fuimos a Pericuapa, vimos cuánto costaba y costaba un dineral y nosotros teníamos 10 bicicletas y entonces pues a tratar de entender cuántas tendríamos que vender, cómo lo íbamos a hacer, si había gente, si nos las apartaban, si no nos apartaban las bicicletas, y empezó una historia fascinante. Mi vida como emprendedor empezó en ese momento. Ya había vendido otras cosas y habíamos boleado zapatos y vendíamos fruta y varias cosas que después les contaré. Pero este fue un emprendimiento real. Llevamos a las mamás, firmamos el contrato, las mamás pusieron el dinero, nosotros teníamos toda la historia, todas las ganas para hacer esta historia realidad. Y recuerdo que pues empezamos con bicicletas. Y empezamos por ahí del 15 de diciembre, ¿no? Y nos poníamos el sábado y el domingo. Y pues nadie nos pelaba y ahí nuestras bicicletas. Y teníamos que limpiarlas y las subíamos a una camioneta y de regreso. Y nos llevaban agua y nos llevaban ahí sándwiches. Y bueno, pues realmente fue espectacular. Fue espectacular porque poco a poco la gente nos fue viendo. Se fue acercando la época decembrina y empezamos a vender. Y entonces nos acababan y nos encargaban. Y después no queríamos que... Una vez me acuerdo que estábamos un sábado, un domingo, ahí con Toño en el puesto, literal, ¿no? Poníamos nuestra grabadora y música. Ya te imaginarás, ¿no? Y un señor dijo, ok, o sea, nos iban a llevar cuatro bicicletas. Y les decíamos, no se las pueden llevar. Y yo, ¿por qué? Pues porque se llevan y ¿qué les voy a vender? Así literal, pero nuestra cabeza era, no, miren, se las apartamos, pero nos las dejan porque son como la muestra, son la exhibición. Entonces aprendimos que necesitábamos tener inventario. Aprendimos la lección que necesitábamos realmente tener ese espacio. Y pues bueno, o sea, entendíamos que no podíamos vender las bicicletas porque la gente que vendría más tarde, era temprano, me acuerdo como a las 12 del día, pues ya no vería nuestras muestras y no podíamos ir en ese momento y por más bicicletas, no teníamos. O sea, aprendimos que necesitábamos un inventario y aprendimos, le decíamos a la gente, no se preocupe, aquí tenemos un cuaderno, le dábamos una nota de remisión, me acuerdo perfecto, con una parte blanca y una amarilla, con una hoja de papel carbón y en ese momento... A ver, deme su teléfono y a ver, apártenos con el 50% y aquí está y se la tenemos mañana. Aprendimos el sistema de apartado, aprendimos a vender y a tener el dinero de algo que todavía ni siquiera teníamos. Y entonces fue una gran lección. Honestamente en ese momento estábamos jugando. Hoy día que ya es más grande, digo, todo eso fue creando surcos en mi cabeza. Y hoy día la manera de hacer other people money, other people time, other people resources, el tiempo de otros, el dinero de otros, los recursos de otros, hoy día lo veo con toda claridad. Pero en ese momento era apartarlo y así empezamos a apartar bicicletas. Y empezamos a vender bicicletas y íbamos en la semana y le decíamos a don Víctor, necesitamos más bicicletas. ¿Cómo creen? Aquí está. Y me acuerdo que llegamos con los fajos de dinero, así literal, a la casa de Toño y a contar, o sea, a contar así, a ver, tantos de tanto, y a contar el dinero, tal, y así a pagarle a don Víctor para que nos diera más bicicletas. Y fue una experiencia padrísima, que repetimos muchos años, solamente encontramos un nicho de negocio.
y lo hicimos mucho. Ya después lo hicimos de una manera más organizada, 2 puestos en Pericuapa, puestos en el centro de la Ciudad de México, ya rentábamos una bodega, etcétera, etcétera. Pero eso fueron los siguientes años. Pero ese año fue impresionante, impactante, porque hice la cantidad de dinero que jamás me pude haber imaginado hacer. Lo hice seguramente como por unos 8 o 9 años. Esto, cada Navidad, o sea, para no hacerte el cuento largo, vendimos algo así como 300 bicicletas y tenía dinero para comprarme mi coche y me compré mi coche a los 13 años. Un Atlantic, no sé qué año, no me acuerdo, color crema, que después es otra historia, ¿no? Calculé mal una vuelta y pues terminé en una banqueta, ¿no? Pero, ¿cuál es la reflexión para mí? Cuando era yo joven, era inquieto, quería hacer algo, mi papá, en lugar de decirme, no, estás tonto, no, me dijo, a ver, sí, cómpratelo, a ver, ¿qué haz? Véndelo. Y después empezar la historia, el apoyo de un equipo, ¿no? Las mamás, y después el trabajo, y después aprender a vender a crédito, o sea, apártemelo. No se preocupe, pero no se lleve mis bicis. No, yo te las compro ahorita. No se la puedo vender. ¿No? O sea, como hay un chiste ahí de la María que llega y le compra todo. Y dice, no, porque si no después que vendo, pues igual nosotros. No te la puedo vender, porque si no, en la tarde ya no me iban a apartar. Y entonces la gente tiene que ver la bicicleta. Me acuerdo que se nos manchaban cada vez, la subíamos y llegábamos y en la mañana temprano a limpiar las bicicletas, a ponerlas. Y ya después entendimos, les poníamos un moño, les poníamos varias cosas. Y bueno, después ya con más años, ya un negocio, ya tenía yo con unos 16, 17 años, un negocio más en forma. Y entonces ya vendía yo dulces y me disfrazaba yo de Santa Claus. Era yo muy flaco y alto. Entonces me veía, era un Santa Claus un poco extraño. Pero después tenía un altavoz y después les ponía yo dulces y si me compraban. Y un año vendimos juguetes y fue el acabose porque los juguetes, puta, los tuvimos que rematar al final, ¿no? Empezamos a diversificar el negocio según nosotros. Pero nuestro negocio eran las bicicletas, era lo que vendíamos, bicicletas. Ya teníamos nuestros clientes de años anteriores, teníamos nuestras listas, ¿no? Ahora se llaman base de datos y leads y demás. Y ya nos compraba la gente, o sea, oigan, este año van a comprar, van a vender bicicletas, sí, vamos a hacerlo. Los de los tianguis nos hablaban, oigan, este año van a querer su puesto, sí, lo queremos, ¿no? Porque lo usábamos solamente por temporada, aunque el tianguis se ponía durante todo el año y apartábamos. Y fue una historia fantástica porque aprendí a cargar, aprendí lo que era el trabajo, aprendí a vender a crédito, aprendí a negociar. O sea, la gente dice, pero es que era el papá de tu amigo. Créeme que don Víctor era mucho más difícil porque era el papá de Toño y además era muy duro. Y ahora, en ese momento decía yo, oiga, pues si, no le vamos a robar nada, ¿no? Aquí estamos, vivimos enfrente, casa con casa. Digo, nuestros papás son compadres, ¿no? Bueno, se hicieron compadres después. Pero la amistad creció mucho, pero la amistad de los hijos terminó con la amistad de los padres. Pero la verdad es que en esos momentos, hoy día le doy gracias a don Víctor, le doy gracias a mi papá y le doy gracias a mi mamá también y a Maru, la mamá de Toño, porque nos dieron el espacio, porque podíamos hacer eso, porque en lugar de decir no, nosotros no nos rendimos y dijimos sí, y teníamos un equipo muy fuerte, ¿no? Las mamás nos llevaban de comer, o sea, lo que es estar esperando la comida y después no tienen idea qué impresionante cuando ya cobras. Y porque caminabas en el tianguis y se te iban los ojos y querías la cartera y querías los Walkmans, ¿no? Imagínense, un reproductor, pero eran de unos de CDs y después antes eran de cassettes. Y entonces comprábamos música mezclada, me acuerdo, pero pues no podíamos hacerlo en el negocio. Entonces cuando terminaba la temporada, me acuerdo una vez, y eso, híjole, ojalá y un día pueda entrevistar a mi compadre Toño, porque me acuerdo muy claro cómo una vez ya habíamos terminado y a él le gustaba una cartera y entonces yo fui con mis ganancias y compramos la cartera y entonces él me compró otra cartera y realmente era tu dinero, o sea, te había costado a ti, o sea, era tu lana, era lo que habías cargado, los dedos machucados, el cambiar pedales, el inflar las llantas, el que después salió una bicicleta mal y había que
que cambiarle por ejemplo, se le rompían los asientos, entonces teníamos que descontar de la utilidad para ir a la tienda al centro a comprar y que nos dieran manubrios, y después nos dábamos cuenta que si le poníamos la campanita o si le poníamos un foquito que nosotros comprábamos, la bicicleta se ponía a vender más cara. Pero la verdad fue una gran historia para mí a mis 13, eso lo hice como de mis 13 a los 19, 20 años. Fue una gran historia porque me ayudó a entender el mundo de un emprendedor. Realmente, y lo fascinante es que no tenía conciencia. Porque no tenía la conciencia. Hoy día lo platico con con esta añoranza tan padre de esos momentos. No había límites. Me acuerdo que mi papá después de eso me puso en la condición y me dijo, bueno, lo único que no puedes hacer es dejar la escuela, ¿no? Porque en su creencia, pues era eso. O sea, no te me vayas así por el día. Y después de ahora le digo, me hubieras dejado, hombre. O sea, me hubieras dejado. Pero bueno, no lo juzgo en lo más mínimo porque era su creencia y creo que fue muy positiva y muy buena. Y el día de hoy con esta historia quiero cerrar este viernes. Una historia fantástica, me hace recordar muchas cosas muy padres, de las cuales no era consciente. Estaba yo jugando y bueno, yo quiero decirte que como emprendedor, tú que estás viendo este viernes de la historia, pues la vida es un juego y de verdad hay que jugarlo y hay que aprender a jugarlo y después analizar qué has hecho en tu vida. Y bueno, pues muchas veces, pues hay cosas que funcionan, cosas que no funcionan. También quiero decirte que los números no nos cuadraron muchas veces, pero la utilidad era más grande. Y también hubo una Navidad en donde pedimos bicicletas de más y se nos quedaron. Entonces la utilidad, pues eran 40 bicicletas que teníamos ahí. Y después tuvimos que entender cómo salir el día 6 de enero de Reyes a rematarlas y a venderlas y a recuperar. O sea, nos engolosinamos, pedimos una Navidad, pedimos de más, tomamos riesgo como emprendedores y pues al final no se vendieron, pedimos de más del mercado. El mercado, no hicimos un análisis de mercado ni nada, pues nos atascamos y al final el día 5 pues decíamos, ¿y ahora qué vamos a hacer, güey? Ya pagamos todo, ya habíamos pagado, ya tenemos el dinero. ¿Y ahora qué, güey? Nuestra utilidad son bicicletas. Entonces al otro día, desvelado del 5, al centro a caminar, a rematarlas y lléveselas y a la mitad y para recuperar porque si no iba en ese momento a hacer una temporada de pérdida. Entonces teníamos la utilidad en materia, ¿no? En producto, ¿no? En materia prima, nuestro producto era la bicicleta, pero bueno. Fue el mismo año que vendimos juguetes, entonces fue muy complicado, pero a la vez un momento de gran experiencia, ¿ok? Bueno, si te gustó esta historia, pues dale click a la campanita, ya sabes, compártelo, prende las notificaciones y aquí estábamos en este canal. Espero que te haya gustado. Sé emprendedor, Culebro, para que sigas creciendo y compartiendo también historias. Me encanta que pongan comentarios. Todos los comentarios los contestamos. Por favor compartan, me gustó, no me gustó, de qué te gustaría. Algunas personas me conocen y han estado conmigo durante muchos años en programas y he contado muchas historias. Se vale que Alfredo, cuéntanos esta historia y con muchísimo gusto lo voy a hacer aquí con ustedes. Nos vemos no te pierdas todo lo que tenemos, ¿ok? Mañana sábado podcast, ya sabes, en Spotify, el podcast de la semana, el domingo, el live que tenemos y toda la semana, lunes de camino al $1,000,000, martes divergentes y todo lo que aprendemos, miércoles de entrevista, jueves el consejo de Kiyosaki y viernes de historia de emprendedores. Te mando un gran abrazo y que Dios te bendiga.